Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahí tenemos acá otro encuentro de este ciclo, el cuarto, ¿no? de geografías no representacionales en la cultura latinoamericana, materialidades, enredos y multiplicidades de cara al Capitaloceno. Bueno, este ciclo es coordinado por la doctora Susana Castro, investigadora, ¿no? Actualmente de postdoctoral del Instituto de Geografía de la UBA, y la organización, ¿no? Es del grupo de estudio Cultura, Naturaleza y Territorio. Eh, para, bueno, contextualizar, no sé si hay algunas personas que están ingresando ahora en este ciclo, que lo que pretende, ¿no? Es poner en relación la idea de geografías imaginarias con lo no representacional, que implica aproximaciones a la geografía desde la experiencia corpórea y afectiva, así como performática del humano y no humano. De esta manera, se busca discutir cómo las producciones culturales que abordan imaginarios geográficos pueden ayudarnos a pensar un mundo más habitable, proponiendo nuevos abordajes entre cultura, naturaleza y territorio. Como dije, ¿no? Este es el cuarto encuentro ya, y como título, ¿no? de este encuentro eh, es Reconstruções do Sertão, tensões entre o visual e o textual no Capitaloceno. Bueno, esta charla va a tener la particularidad de ser bilingüe, ¿no? Mitad en portugués y mitad en español. Por eso así eh, dije el título en portugués. Eh, y el protagonista, ¿no? de esta charla es ese paisaje, ¿no? Esa región de Brasil que es o Sertão, que está en el noreste de- del país. Y es un paisaje, bueno, tan indómito como mágico, ¿no? Y es uno de los más paradigmáticos de la literatura y cultura brasileña. Esta extensa región de suelos áridos, que es bastante bueno, relacionada como, así es como un desierto, ¿no? De cierta forma, ocupa la mayor parte de los estados localizados en el nordeste de Brasil. En total son de los 27 estados que tiene Brasil, 9 corresponden, ¿no? A esta región. Y ha sido un tema narrativo, filosófico, de escritores como Euclides da Cunha, Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, entre otros. Y las poéticas textuales y visuales del Sertão han sido concebidas a partir de diversos lenguajes y sensibilidades, que son reconstruidos a partir de los contextos contemporáneos de cambio climático y de las nuevas visiones filosóficas que producen tensiones en la representación de esta región. Y como invitada, ¿no? Para charlar y pensar y reflexionar sobre este paisaje, tenemos por un lado a Giovanna Scarelli, que ella es doctora en educación con orientación en el área de educación, conocimiento, lenguaje y arte, maestra en educación y graduada en pedagogía. Realizó un postdoctorado en el área de educación con estancias en nuestro instituto y en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Nueva Lisboa. Es profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Federal São João del Rei, en Minas Gerais, e investigadora del programa de posgraduación de la misma universidad. Coordina un grupo de investigación en educación, filosofía e imagen, que dicho sea de paso, ahí acaba, bueno, de cumplir 10 años, ¿no? Y para festejarlo, conmemorarlo, publicó un libro, ¿no? Que se llama Cartografías en Desencantos, que ya, bueno, no, algo nos dirá ahí Giovanna. Y también me gustaría después que Giovanna comente, ¿no? Ese collage, esa imagen que usamos para divulgar, que fue de su autoría, y bueno, que después podría comentar. Y la otra invitada es Victoria Saramago,
Ella es doctora por la Universidad de Stanford, maestra y licenciada por la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Es profesora asistente de estudios hispánicos y luso-brasileños en el Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad de Chicago. Trabaja en el área de las literaturas latinoamericanas de los siglos XX y XXI, con foco en los estudios ambientales. Su libro Fictional Environments, Mimesis, Deforestation and Development in Latin America, muestra que la literatura puede ayudarnos a comprender los cambios ambientales. Bueno, dicho esto, ahora voy a o antes de dar la voz ahí a las invitadas, me gustaría, bueno, reforzar lo que ya dijo Azucena, que bueno, cada una tendrá más o menos 20 minutos para hacer su presentación y luego abriremos, ¿no?, un espacio, como venimos haciendo, de preguntas, comentarios, tanto a través del chat como, bueno, quien prefiera también las puede decir directamente. Así que bueno, es todo tuyo, Giovanna. Muitas gracias, Agustín. Peço desculpas, mas eu vou falar em português, porque senão vocês não iriam suportar o portunhol até o fim. E para me organizar, eu organizei as imagens nessa apresentação que vocês devem estar vendo, né? Sim? Ok. E eu fiz um texto para poder não me perder muito com o tempo e apresentar. Eu vou apresentar alguns desdobramentos do pós-doutorado, porque quando eu tive no grupo de vocês em 2018, eu estava bem no início do pós-doc, e aí eu vou falar de algumas coisas que eu fui fazendo, né, com esse pós-doc, desde então, né. Então, peço licença para ir lendo, vou ler devagar. Se vocês estiverem com qualquer dificuldade, por favor, me chamem a atenção, tá bem? Então, boa tarde, gostaria de agradecer a Verônica, a Açucena, né, e a todos do Grupo de Investigação, Cultura, Natureza e Território pelo convite para participar desse ciclo de geografias não representacionais. É um prazer e uma honra, né, estar aqui com vocês e poder apresentar essa pesquisa, e que eu fiquei, né, durante um mês na Universidade de Buenos Aires, sob a supervisão da professora Verônica Roman, a quem eu tive o grande prazer de conhecer nessa vida, né? Então, agradeço desde já a todos vocês também que estão aqui. Estive em Buenos Aires durante o mês de novembro de 2018 e apresentei naquela ocasião alguns estudos iniciais do projeto intitulado Cartografando Sertões, Educação e Imagens e Literatura que teve como objetivo geral compreender quais imagens têm sido produzidas a partir do tema sertão e quais podemos produzir especialmente relacionadas à obra de João Guimarães Rosa, a fim de refletir sobre a educação visual a partir dessas obras. O conto A Terceira Margem do Rio foi escolhido para o mergulho, assim como o filme e a música de mesmo nome. Além desse conto, algumas frases de Grande Sertão Veredas ficaram como ecos a desafiar, a desafinar o pensamento. Foi assim que exploramos a palavra sertão e como este é expresso em diferentes produtos culturais. Afetados por essas obras, produzimos nossas imagens de sertão em fotografias, nas várias oficinas que foram realizadas em 2018, a partir da seguinte questão: seria possível desterritorializar o sertão? Retirá-lo do lugar geográfico? E aqui pensando junto com alguns textos do Venceslau Oliveira. Seria possível desterritorializar o sertão, retirá-lo do lugar geográfico, para que ele pudesse se tornar um sentimento? Se o sertão é dentro da gente,
como diz Guimarães Rosa, que sertões podem se proliferar de dentro da gente? Para desenvolver essa pesquisa, nos inspiramos na cartografia, por considerá-la mais adequada, principalmente pelo seu caráter rizomático, aberto, de acompanhamento de processos, que se dispõe no meio da travessia. Entendendo a cartografia como um modo de pensar e agir, no qual vamos criando, acompanhando e registrando a partir de um território existencial inventado. Um processo que é vivido, experimentado, que não pode ser completamente definido a priori. Portanto, os itinerários, apesar de desejados e imaginados, são abertos aos encontros sem que possamos planejá-los e sem saber dos seus efeitos durante o caminho. Segundo Luciano Bedin da Costa, abro citação, na força dos encontros gerados, nas dobras produzidas na medida em que habita e percorre os territórios, é que sua pesquisa ganha corpo. Assim, ao criar e habitar esse território existencial do sertão, tendo objetivos citados como norte, assim como a convenção cartográfica de apresentação dos mapas, e as questões como combustível, fui tateando cada movimento, lançando mão de dispositivos que pudessem produzir os dados a serem trabalhados na pesquisa. Para responder às questões da pesquisa, criamos diversos dispositivos, concebendo dispositivo tal qual Michel Foucault e Gilles Deleuze pensam como, abro aspas, o dispositivo alia-se aos processos de criação e o trabalho do pesquisador, do cartógrafo. Se dá no desembaraçamento das linhas que o compõem, linhas de visibilidade, de enunciação, de força, de subjetivação. Trabalhar com dispositivos, implicá-los, portanto, com um processo de acompanhamento de seus efeitos, não bastando apenas propô-lo a funcionar. Dessa forma, nosso principal dispositivo foi a promoção de oficinas, e os dispositivos dentro das oficinas foram a produção de fotografias e a escrita de cartas. Percebemos que as imagens de sertão produzidas nessas oficinas apresentavam imagens semelhantes àquelas bastante recorrentes nos filmes e outras imagens sobre esse lugar geográfico. Porém, outras fotografias se destacavam do conjunto por apresentarem uma outra maneira de dar a ver o sertão, mais próximo, talvez, do que diz Guimarães Rosa. O sertão é dentro da gente. E isso se evidenciava nas cartas escritas pelos participantes das oficinas. A partir dessa introdução, pretendo realizar um movimento, com vocês, então, que vai do exterior para o interior. Primeiro, vamos olhar rapidamente para algumas imagens de sertão que estão nos produtos culturais, principalmente nas obras adaptadas da literatura para o cinema. Depois, vamos olhar para algumas composições de imagens de sertão que foram produzidas por outras pessoas durante as oficinas. E, por fim, algumas imagens e produções realizadas por mim, a partir dos atravessamentos que essas imagens me causaram. Dessa forma, o caminho que desejo construir com vocês nessa sessão vai de um sertão externo, estereotipado e representado por diferentes produtos culturais, para um sertão interior, produzido por afetos que passam pelo corpo e se apresentam com imagens e palavras, ora mais próximos de um sertão representacional, estereotipado, ora contrário a essa ideia, um sertão produzido por outras imagens e palavras que ressignificam esses espaços, criando uma outra dimensão, um território interior. Deixa eu ver o que eu passo aqui, as imagens. Então, nesse primeiro movimento, olhamos para as imagens inspiradas nos Atlas, de Aby Warburg, a fim de encontrar caminhos para possíveis leituras. Eu faço uma citação do Etienne Saman,
que, para quem não conhece o Warburg, ele criou o Atlas Mnemosine. Na época agrupava da ordem de 79 painéis, reunindo umas 900 imagens, principalmente fotografias em preto e branco. Todas são reproduções, né, de obras artísticas, de pinturas, esculturas, de monumentos, de edifícios, afrescos, enfim, muitas coisas. E ele organizava e montava esse conjunto de imagens, não necessariamente numa ordem linear de leitura, mas à maneira de peças capazes de serem deslocadas a todo momento, sobre painéis de madeira recobertos de tecido preto. Instalava então esses quadros de imagens para que as imagens pudessem entrar em diálogo, se pensar em si, no tempo e no espaço de uma longa história cultural ocidental, para que pudessem também ser observadas, relacionadas, confrontadas na grande arquitetura dos tempos e das memórias humanas. A história da arte tradicional transfigurava-se em uma antropologia visual. Então, aí tem tanto uma imagem da Biblioteca Warburg, quanto uma das pranchas, né, a prancha de número 79 dessa biblioteca. O outro movimento interior, embora tenha ocorrido de alguma medida paralelo a esse, né, esse movimento continua acontecendo, porque uma pesquisa ela não termina junto com o relatório final, né? Ela sempre dura um tempo que a gente não sabe exatamente quanto vai ser. Então, esse é um quadro, só para a gente ter uma ideia, né? O Agostinho já falou de alguns desses autores, né? Muito importantes para nós. Então, vamos passear por alguns conjuntos. A começar pelo universo literário, que produziu tantas imagens de sertão, que povoaram a imaginação de milhares de leitores e leitoras ao longo dos anos, e que se transformou em filmes, animações, histórias em quadrinhos, edições especiais, álbuns fotográficos, álbuns musicais, peças de teatro, minisséries televisivas. Quanto do nosso imaginário sobre o sertão não vem desses artefatos culturais? Então, essa é uma pesquisa que eu tenho realizado, de tentar observar um pouco de que educação é essa, né, que parte do texto literário vai para o cinema, vai para o teatro, vai para a música, né, e o quanto essas obras, né, elas participam da nossa educação. Segundo o autor Benedito Nunes, ao analisar a viagem na obra de Guimarães Rosa, diz que o sertão, entre aspas aqui, fazendo a citação, o espaço que se abre em viagem e que a viagem se converte em mundo, sem limites fixos, lugar que abrange todos os lugares. O sertão congrega o perto e o longe, o que a vista alcança e o que só a imaginação pode ver. É possível perceber essa fala do Benedito Nunes numa das falas do Riobaldo, presente no filme Grande Sertão Veredas, que foi uma adaptação da obra literária. Sertão é isso, o senhor empurra para trás, mas ele de repente volta a rodear o sertão, o senhor pelos lados. Sertão, esses seus vazios, daí, longe os brejos vão virando rios, Buritizal vem com eles. Esses gerais, enorme, não se tem onde acostumar os olhos. Toda firmeza se dissolve. Sertão é sozinho, é dentro da gente. É onde o pensamento se forma mais forte do que o lugar. Dispomos as fotografias de filmes realizados a partir das obras de Guimarães Rosa e um outro, que é o filme Aboio, de Marília Rocha, que não foi feito a partir de uma obra literária, para observarmos a construção imagética do sertão. Colocamos os fotogramas lado a lado, tal qual os livros da biblioteca de Aby Warburg, que não tinham uma classificação e um lugar certo na prateleira. Os livros tinham um lugar dentro de um tema, mas estavam sempre em movimento.
Dessa forma, a biblioteca poderia a cada dia ser recriada, reinventada, a partir de um princípio que Warburg qualificava de lei da boa vizinhança. Boa vizinhança devido à capacidade que os livros teriam de se relacionar uns com os outros e, sobretudo, de despertar no leitor perspectivas, cumplicidades, convivências e correspondências heurísticas cada vez mais ricas, por serem também mais complexas. Aqui estão alguns fotogramas, né, de vários filmes, e o que a gente pode ver nesses fotogramas é um jeito de apresentar o sertão, né? Um tipo de casa, uma casa muito simples, uma igreja e um cruzeiro, que é essa cruz, né? É sempre muito recorrente. Imagens de boiada, imagens de um lugar seco, e o homem a cavalo, né? Então, são exemplos de imagens muito comuns de quando se fala em sertão. Ao procurar no Google a palavra sertão, essas foram as primeiras imagens que apareceram. E, de certa forma, elas têm alguma coisa parecida com a algumas que eu vou apresentar para vocês agora. Ao colocar essas imagens em vizinhança, foi possível fazer vários questionamentos. Quais caminhos de leitura me sugeriam? Quais permanências, recorrências? O que mudava? Quais clichês? Como os clichês, estereótipos, vão se constituindo como um discurso dominante sobre o que é alguma coisa? Se colocarmos a palavra sertão no Google, quais imagens aparecem? E então, essa é uma foto da minha mesa de trabalho, depois de serem feitas 4 oficinas, com a produção de cartas e fotografias. E para serem feitas essas oficinas, né, a gente usava alguns contos do Guimarães Rosa, na verdade, a Terceira Margem do Rio e Campo Geral, e várias frases de Grande Sertão Veredas, e convidávamos as pessoas que faziam as oficinas a saírem daquele local onde estavam para fazerem uma fotografia de sertão naquele momento, naquele lugar. Essas pessoas me enviavam essa fotografia, nós conversávamos sobre essa produção e eu as convidava também para escreverem uma carta para quem elas quisessem endereçar, dizendo sobre aquela experiência com esse sertão, né? O que era o sertão para elas, como foi fazer essa fotografia. E foi assim, então, que eu obtive 55 fotografias e 55 cartas. Nessa composição, coloquei em vizinhança, né, várias fotografias para conseguir percorrer um pouco os caminhos e olhar para elas e ver o que elas me sugeriam fazer. E então, essa é uma das composições que eu coloquei em vizinhança 8 fotografias produzidas durante as oficinas e que eu denominei de raiz. Os painéis de Warburg são muito maiores, com mais imagens, dialogando com vários tempos diferentes. O que faço aqui não é o que ele fez, mas uma inspiração nesse método, colocar junto para pensar sobre esses conjuntos. As raízes das árvores expostas, o chão de terra seco, as folhas secas e retorcidas, nos remetem à ideia muito comum do que é sertão e do sertão como um lugar seco. Uma ideia bastante presente. Mas o sertão também é verde.
Algumas plantas nascem depois da chuva e insistem em viver. Os tons de terra e verde são bem presentes nas imagens de sertão também. Muito nas imagens ligadas aos textos de Guimarães Rosa, porque ele fala muito sobre os buritizal, o buritizal, os buritis, que é um tipo de palmeira, sobre os alagados, sobre os rios. Então, o sertão mineiro de Guimarães Rosa é um pouco diferente do sertão que a literatura dos autores nordestinos vão tratar. Porém, o sertão também escapa, foge dos lugares comuns e aparece aqui de outras formas, como com outras relações e estabelecendo outras conexões. Esse conjunto, também produzido durante as oficinas, nos provocam um pouco, né, a pensar que relações foram essas feitas por essas pessoas, né, para fazerem essas imagens. Aqui, o que eu apresentei para vocês em 2018, que eu chamei de Atlas Sertanístico. Se der tempo, eu posso ler isso, o que eu escrevi a partir disso, mas eu vou passar, porque eu quero apresentar para vocês o que eu fiz depois, né? Depois dessa estada em Buenos Aires, quando eu volto para o Brasil e depois vou para Lisboa. Diante daquelas 55 fotografias e 55 cartas, tentando fazer esse movimento, né? Não sei, isso não era um objetivo a priori, né? Foi alguma coisa que foi acontecendo à medida que o projeto foi sendo desenvolvido. Eu percebia que o caminho que eu estava inventando para a pesquisa ia de alguma coisa que era muito externa para alguma coisa que era muito interna. E aí fui fazendo outras coisas com aquelas fotografias. Por exemplo, e agora eu começo uma sessão que eu vou chamar de desdobramentos para contar um pouco sobre as coisas que foram aparecendo com o que eu fui produzindo lá em Lisboa, principalmente, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi escolher daquele conjunto de 55 imagens, 10 imagens que seriam meus cartões postais que tratariam de sertão. O título para esses cartões postais é Sertão Meu, Sertão Mundo, que era o título das oficinas. Mas para que isso, além de ser um cartão postal, pudesse ser mesmo um cartão postal, eu tinha que enviá-los, né? Tinha que escrever e tinha que ter um selo, tinha que ter um carimbo, tinha que ter coisas que são próprias de cartões postais. E essa ideia, ela surgiu quando eu estava em Buenos Aires, ao entrar em contato com um livro que tinha cartões postais de diferentes épocas da Argentina, e eu achei tão maravilhoso aquele livro e essa foi daí que surgiu essa ideia. Os cartões fotopostais foram um desdobramento das cartas que escrevi em resposta àquelas que eu recebi durante as oficinas. Da mesma maneira que eu escolhia uma fotografia como um cartão fotopostal, para escrever a carta, resolvi escolher dentro do conjunto de fotografias algumas que pudessem se transformar em cartões postais de verdade. Selecionei 10, esses postais foram comigo para Portugal, e de lá escrevi e enviei de volta para o Brasil. A intenção foi levar os sertões dos coletivos e meus para a terra que foi responsável pela colonização do Brasil e que atribui esse nome, sertão, para essas terras. Como podemos verificar na primeira carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, D. Manuel. Vou ler só um trechinho bem rapidinho. Pelo sertão, nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra, com arvoredos que nos parecia muito longa. Então, a primeira menção a esse termo sertão surge com essa carta da chegada dos portugueses no Brasil em 1500. E aí,
temos, então, alguns cartões postais. Eu vou ler só um para vocês, porque todos foram respondidos dessa forma, né, e enviados de lá, de Lisboa, para o Brasil. Então, esse aqui é uma das escritas, né? Todas elas são dirigidas ao Guimarães Rosa. Então, eu criei 2 personagens para esse pós-doc. Eu, como a pesquisadora, que na verdade era uma viajante especializada em sertão, que respondia cartas das pessoas que me escreviam para falar de sertão, e o meu interlocutor, que era o Guimarães Rosa, e tudo que eu fazia eu remetia a ele. Os postais, algumas cartas, e até o relatório do pós-doc as considerações finais é uma longa carta ao Guimarães Rosa. Então, querido Guimarães Rosa, o sertão e suas dobras. Dobra-se em palavras, música, imagens. As paisagens brasileiras de tantos sertões dobram-se e aparecem imagens portuguesas de outros sertões, outras geografias, outras paisagens, outras sensações. Um mundo colorido de amarelo penha dourada, lilazes, brancos, marrons, verdes, que vão colorindo o sertão da serra que tem mais estrelas que em qualquer outro lugar. Com afeto, a viajante. Um outro desdobramento foi uma série de imagens, O Sertão É, que do conjunto de imagens das oficinas e algumas imagens produzidas por mim, eu trabalhei em cada fotografia, né, fiz uma edição, trabalhei a cor tal, e imprimi em Fine Art e fiz uma exposição com 4 caixas, cada caixa com 4 imagens, cada imagem de uma série, respectivamente, né? Como eu vi que o meu tempo já está esgotado, eu vou passar rapidinho. Então, a primeira série é O Sertão é Azamar, a segunda série é O Sertão é Terra e Água, a quarta série é O Sertão é Textura, e a quarta é O Sertão é Céu e Luz. E depois disso, um outro desdobramento foram as colagens. As colagens, elas foram realizadas numa última oficina, intitulada Sertão Mundo, o sertão está em toda parte. E essa oficina foi realizada da seguinte forma. Enquanto os participantes escolhiam as fotografias impressas em formato A5, as 55 fotografias das oficinas e muitas outras que eu fotografei ao longo das minhas viagens, né, durante o pós-doc, enquanto as pessoas trabalhavam com essas fotografias que elas podiam escolher, eu lia em voz alta o conto A Terceira Margem do Rio. O que nós quisemos fazer, né, nessa última oficina? Criar novos sertões que ganhavam visibilidade a partir da composição de paisagens, recortes do mundo em fotografia, que iam formando outras possibilidades de pensar o sertão, novas leituras e escritas. E aqui tem mais uma. E aqui a colagem que eu fiz nessas minhas andanças e que vocês usaram, né, para fazer o convite. E aqui há uma mistura, então, de várias imagens de vários lugares por onde eu passei, porque à medida que eu estava com esse tema de pesquisa, todos os lugares que eu andava, eu pensava, mas isso aqui também eu posso ver como sertão. O sertão não é só aquela região geográfica bem circunscrita, né, no interior do Brasil.
se o sertão é um sentimento, o sentimento me acompanha e eu consigo ver em vários lugares, né, o sertão. Então, eu vi o sertão no Porto, em Portugal, eu vi o sertão nas viagens que eu fiz pela Serra da Estrela, eu vi o sertão em Lisboa, eu vi o sertão por vários lugares. Inclusive nas linhas das mãos, né, que tem um recorte aí, que foi feito numa das oficinas por uma pessoa, e eu achei bonito isso, né, porque alguns acreditam que nas linhas das mãos estão parte, né, do nosso destino traçado, né? Então, será que nas mãos também tem o destino de alguém, né, do sertanejo, de quem vê o sertão? Então, foi uma colagem tentando pensar várias coisas que eu vivi. E por fim mesmo, eu já vou terminar, a última série que eu fiz a partir das imagens, que aí não foram mais das oficinas, mas foi alguma coisa já muito pensando em que sertão estava dentro de mim. Então, depois de ter feito tantas coisas, essa série, embora a pesquisa tenha, né, teoricamente terminado em 2019, essa série eu fiz no ano passado e eu havia visitado uma tia muito querida, irmã do meu pai, que está com 80 anos de idade e é para quem eu dedico o meu relatório de pós-doutorado, porque foi ela que me ensinou a gostar de Guimarães Rosa. E naquela tarde que eu a visitei, ela pegou uma caixa de fotografias e mostrou muitas imagens. E pensando nessas imagens, eu resolvi então trabalhar, né? No início da pandemia, comecei a remexer o relatório de pós-doutorado, reler, rever as imagens, refletir sobre o que fiz e por onde andei. Revirei sentimentos, paisagens, descaminhos. As fotografias da minha família, da minha infância, estavam vivas em mim e comecei a perceber que fiz um duplo movimento: procurar por esses sertões fora, exteriores, buscá-los na literatura, no cinema, nas fotografias, no velho mundo, me faziam voltar para o sítio onde morei, onde passei 19 anos da minha vida. Um outro movimento para dentro, interior, também era feito, e eu ia encontrando os meus sertões, as minhas imagens de sertão, de acordo com os sentimentos que vinham atualizados com a memória. Segundo o Etienne Saman, a partir do trabalho do Warburg, ele diz: as imagens não são meros objetos, nem apenas cortes no tempo e golpes no espaço. São atos, memórias, questionamentos e até, como logo veremos, visões e prefigurações. Se as imagens são nossos próprios olhos, elas são também os reflexos e os rastros de uma longa história de olhares que nos precederam, os fluxos e refluxos do presente, as pistas e as antevisões da longa aventura humana. As imagens também nos olham, sugerem entradas, leituras. Escolhi 5 fotografias, 4 antigas do álbum que estava na casa da minha tia e uma que era uma foto que eu havia fotografado fazia pouco tempo. Imprimi essas imagens em casa, usando uma impressora laser sobre um tecido de linho branco. O linho é um tecido de algodão muito fácil de desfiar. Sobre ele, usei linhas de algodão coloridas para bordar. Olhava para as imagens e tentava ouvir o que elas me diziam sobre os sertões que tanto procurei fora de mim. Sertão é ninho de barro, João. Aqui a relação é explícita. Falo com João Guimarães Rosa, não o João de Barro, que é um pássaro. Mas essa árvore de ipê amarelo, com essa casa de João de Barro, me remeteu a um pé de ipê que tinha em frente à minha casa no sítio. Da varanda, eu ficava admirando a árvore florida, geralmente no mês de agosto, mês de vento e do meu aniversário. Eu me sentava na varanda para pegar um pouquinho de sol, para esquentar um pouco o frio que fazia, muitas vezes acompanhada da minha avó paterna.
A fotografia da direita é da minha mãe, sentada nessa mureta, quando estava grávida de mim. Na frente dessa varanda é que estava aquele pé de ipê. Havia também uma gaiola que ficava sempre nesse lugar. Eu me sentia um pássaro preso nessa casa. Um dia voei. Sertão é casa, ventre materno, liberdade. Meu pai, na foto da esquerda, tinha duas grandes paixões: o time de futebol Palmeiras e a pescaria. Ele sonhava em ser jogador de futebol, mas não foi possível. Pescava quase todos os dias. Seus conselhos, frases e lembranças estão comigo no meu cotidiano. Sertão é quando o pai já não está, mas está. Sertão é saudade. A fotografia da esquerda é uma montagem feita com duas fotografias. Essa era a casa dos meus avós paternos. Minha avó está na janela e olha para quem está fotografando, da mesma maneira como meu avô, que está na parte externa e se prepara para a fotografia. Ela sempre usava vestidos em estampas florais. Meu avô era alto e elegante. Seu modo de vestir destoa da casa simples feita de pau a pique. Sertão é ancestralidade, simplicidade, janela aberta, passado e futuro. Sertão é presente. Na última fotografia, minha avó está sentada numa poltrona na sala da sua casa. Do lado esquerdo, outra poltrona bem velha e rasgada. Do lado direito, uma porta que dava acesso ao quarto do meu tio. Ela tem uma agulha e um tecido nas mãos. No braço direito da poltrona, uma tesoura e no esquerdo, várias linhas de bordar. Minha avó foi fotografada bordando. Ela só bordava ponto atrás. Ela usava óculos e dá um leve sorriso. Minha avó Benedita sofreu muito. A família italiana do meu avô nunca gostou dela. Uma cabocla com traços indígenas. Minha avó criou uma linha de fuga para sobreviver. Estava sempre doente. Minha avó, sem saber, me ensinou que eu precisava sair daquele sítio, andar pelo mundo, produzir meu mapa, inventar meus sertões. Sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Obrigada por me escutarem. Eu encerro aqui a apresentação. Muito obrigado, Giovana. Na verdade, muito poético, né? Muito lindo esses desdobramentos, as colagens, os bordados. Na verdade, foi muito legal, muito bacana te ouvir. Agora é a vez da Vitória. Aí, sem mais demoras, vou esperar para ela. Eu não sei tirar a minha apresentação. Eu talvez consiga tirar ela, deixa eu ver aqui. Acho que sim. Se eu Eu também conseguir não estou colocar. conseguindo desligar meu microfone, viu? Se vocês conseguirem desligá-lo para mim. Creo que Cita, si puedes así desconectar el micrófono de Giovanna, que no puede. Ahí va. Agora eu consigo. Aí consegue. Beleza. Então, Vitória, a sua Perfecto. vez. Ok, muito obrigada, Agustín. Gracias a ustedes. Es una alegría estar aquí en este grupo con charlas, con toda esta programación tan estimulante. Muchas gracias a Azucena por la invitación, a Agustín por la bella presentación y también a Giovanna por... ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Sí, Y sí. a Giovanna por las bonitas imágenes. Y de hecho es curioso que estemos en una misma mesa porque nuestros trabajos se complementan uno al otro de una manera muy interesante. También voy a hablar un poco de todo este imaginario del sertão, más específicamente en el caso del sertão de Minas Gerais y específicamente sobre la obra de Guimarães Rosa. O sea, hay una buena afinidad entre nuestros trabajos, aunque yo tenga una mirada distinta. Más desde el punto de vista de la literatura e iniciativas medioambientales.
Entonces voy a empezar mi charla. Essa charla me enfocaré en algunas áreas en la porción noroeste del estado de Minas Gerais, en Brasil. Hablaré del impacto de la influyente novela Grande Sertão Veredas, de la cual Giovanna ya habló un poco, de João Guimarães Rosa, que se publicó por primera vez en 1956. La novela ha inspirado una serie de iniciativas que constituyen esfuerzos para preservar las realidades sociales, culturales y ambientales, tal como aparecen en las obras de Guimarães Rosa. Tales iniciativas celebran y buscan mantener una cierta visión del interior brasileño, necesariamente en conflicto con las fuertes transformaciones ambientales en la región, ya sea a través de un enfoque pragmático en estos problemas ambientales o mediante una mirada idealizada que siempre se aleja de lo que se encaja en los marcos de un paisaje rosiano de Guimarães Rosa. Si bien los proyectos culturales y ambientales no dependerían necesariamente de un marco ficcional para existir, el hecho de que algunos de ellos se inspiran en la obra de Guimarães Rosa desafía la noción misma de representación literaria como un proceso unidireccional. Entonces voy a empezar con una breve historia del término sertão, después voy a hablar de la novela y luego de dos iniciativas que se inspiran en la obra rosiana, que son el Circuito Turístico Guimarães Rosa y el Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Empiezo entonces con un breve recorrido y a ver, ¿cómo hago para...? Uy. Aquí, Azucena me había enseñado cómo hacer eso, gracias. Ok, aquí empezamos. El término sertão se usaba comúnmente en la expansión marítima portuguesa para designar áreas del interior aún no exploradas, de manera que reflejaba una visión prospectiva de la ocupación territorial todavía en un estado de potencialidad. Ustedes pueden ver aquí este que es uno de los primeros mapas de Brasil de 1519, en el cual tenemos aquí la costa brasileña con los nombres de las capitanías y las regiones, y aquí el sertão donde no llega la letra, donde no llega el proceso de cartografización, ¿no? Entonces, a medida que avanzaba la frontera colonial, el sertão pasó a ser considerado lo distinto, lo exterior, a no solo la costa y las ciudades costeras, sino también a las ciudades del interior. Entonces tenemos esta maleabilidad con la cual el término se aplicó y que muestra hasta qué punto el sertão nunca fue, o por lo menos a lo largo de la historia colonial brasileña, no fue una categoría fija, sino más bien un término relacional o, en las palabras de Antônio Robert de Moraes, yo cito, una ideología geográfica. Fin de cita. El sertão se resiste a la exploración, aunque esté constantemente a punto de ser explorado y absorbido por la urbanización. Cuando el sertão es alcanzado, colonizado, urbanizado, o sea, absorbido por la frontera de urbanización, deja de ser sertão. Ya no lo llamamos más como sertão. Por eso, Haruf Salmen Espíndola lo define, y yo cito otra vez, como un paisaje que es construido para extinguirse. Fin de cita. A partir de este trasfondo colonial, el sertão siguió siendo un término dominante en la historia intelectual brasileña, como ya lo dijo Ana, después de la independencia en 1822. Su relación dicotómica con las grandes ciudades alimentaron la asociación del sertão con la barbarie y el atraso. En el siglo XX, el término se estabilizó cada vez más como referencia al interior de los estados del noreste brasileño. Voy a hablar de eso en un ratito. Sobre todo después de la publicación de Os Sertões de Euclides da Cunha, como ya lo mencionó Agustín, ¿no? que se publicó en 1902, tratando de la Guerra de Canudos, que ustedes tienen aquí una fotografía de Flávio de Barros del paisaje de Canudos durante el periodo de la guerra. Entonces tenemos este retrato de los sertanejos como un símbolo ambivalente en la obra de Euclides da Cunha, de atraso y autenticidad nacional, que siguió siendo influyente en las próximas décadas. Entonces el sertão generó íconos nacionales que fueron retratados exhaustivamente en la producción cultural del país, desde la llamada novela de los años 30 y anteriormente, por supuesto, hasta el presente. Aunque estén geográficamente lejos del sertão de Guimarães Rosa, y se lo voy a enseñar en un ratito en un mapa, los sertões del noreste son importantes para esta economía imaginaria más amplia que el término sertão ha invocado en la cultura brasileña del siglo pasado y hasta cierto punto en el siglo XXI.
En los años posteriores a la publicación de Grande Sertão Veredas, el Sertão del Cerrado de Brasil, que es un paisaje de sabana, una región en el centro de Brasil, donde se ubica gran parte de la obra de Guimarães Rosa, foi profundamente cambiado por la transferencia de la capital federal de Río de Janeiro a Brasilia. Y ustedes pueden ver aquí una fotografía de Marcel Gauthieron que retrata la construcción de Brasilia en fines de los años 50. Tenemos incluso el siguiente libro de Guimarães Rosa, Primeras Histórias, que salió en 1962, o sea, 2 años después de la inauguración de Brasilia, que registra esta transformación en sus momentos iniciales, durante exactamente este periodo de construcción. La reubicación de la capital se había considerado en repetidas ocasiones desde el siglo XVIII y finalmente se llevó a cabo como parte del plan de 50 años en 5 del presidente Juscelino Kubitschek, que gobernó Brasil en la segunda mitad de los años 50. Esa transferencia tenía como uno de sus principales objetivos el desarrollo y la integración de los vastos sertões a través de políticas sociales y económicas. Y aquí yo cito las palabras de Nise Trindade Lima. Toda la discusión sobre Brasilia se basó en el papel civilizador y radiante de una capital en el interior del país. Fin de cita. O sea, la construcción de Brasilia, curiosamente, se inició en el mismo periodo de la publicación, no solo de Grande Sertão Veredas, sino también que de Corpo de Baile, el conjunto de 7 novelas cortas, que son como la parte principal de la obra de Guimarães Rosa, tanto Grande Sertão Veredas como Corpo de Baile. Y ahora, después de ese breve recorrido, paso a la novela, también con la misma imagen que estaba en la portada de la presentación de Giovanna, ¿no? En sus casi 600 páginas, Grande Sertão Veredas no posee capítulos, fragmentos ni subdivisiones. Se desarrolla en un bloque narrativo, en el que el campesino y ex bandolero Riobaldo cuenta la historia de su vida a un hombre educado de una gran ciudad. En esta narración se desarrollan múltiples tramas y se exploran múltiples géneros novelísticos. También tenemos una profusión geográfica que integra la profusión narrativa de la obra. Solo o con su grupo, los constantes viajes de Riobaldo por la región configuran una inmensa red geográfica que se extiende en 3 estados y engloba alrededor de 500 topónimos que están presentes en la novela. Muchos de ellos son inventados o fueron desplazados en relación a su ubicación en la realidad. La geografía de Grande Sertão Veredas, por lo tanto, es en muchos sentidos similar a un laberinto de lectura en el cual el lector mismo se pierde. Ese exceso de topónimos, desplazamientos y localidades desconocidas refuerza la idea del lugar donde emerge el sertão como un término poderoso que no solo engloba y refuerza el sentido de inmensidad que ya estaba presente en la historia colonial del término sertão, sino que también proporciona un espacio para la emergencia de lo que Guimarães Rosa llama una metafísica del lenguaje. Y aquí estamos entrando más en esta dimensión interior del sertão de la cual hablaba Giovanna. En una entrevista de 1965 a Gunther Lorenz, Guimarães Rosa afirma, y ahora lo cito nuevamente: "Yo llevo el sertão conmigo y el mundo donde vivo también es sertão. Creo que Goethe fue, en una palabra, el único gran poeta de la literatura mundial que no escribió para su época, sino para el infinito. Era un sertanejo". Fin de cita. Así que al configurar esta puerta al infinito, para Guimarães Rosa, el sertão proporcionaría una condición de vida a la literatura. Es lo que hace con que la literatura pueda ser vida, en sus palabras. Y ahora paso a mi hipótesis, que es que esta reflexión sobre las potencialidades y límites del sertão, que está articulada en la obra de Guimarães Rosa, incidió en la percepción de la realidad concreta de Minas Gerais. En otras palabras, la recuperación del paisaje ficcional del sertão rosiano en el área referencial donde se ubican sus obras ha sido un componente significativo en la creación de proyectos sociales y ambientales en la región. Esta interferencia de la ficción sobre la realidad probablemente no habría sido posible, sin embargo, sin el espacio canónico que ocupa la obra de Guimarães Rosa
como paradigma de una universalidad literaria brasileña. De hecho, su clasificación como universal ha sido común en la extensa crítica de la obra de Guimarães Rosa y ha resaltado la dimensión universal que el autor daría a un escenario distintivamente regional. Y todos estos dos términos, universal y regional, atraviesa la crítica de Guimarães Rosa con muchas facetas. Este regionalismo, a su vez, también se basa en esa gran cantidad de literatura regional en Brasil, pero también amplía su alcance. Tal expansión no se limita a la literatura, sino que actúa sobre la comprensión misma del sertão como otro de la modernización. Ese cuadro se complicaría aún más con esta dimensión mística o metafísica o interior que ganaría el sertão rosiano, que se suma a esa retórica de universalidad que está presente en su corpus crítico. Mientras trabaja en la comprensión del sertão a nivel nacional y metafísico, Guimarães Rosa también escenifica la región específica del noroeste de Minas Gerais. Y aquí ustedes pueden ver, ven aquí en Minas Gerais, ¿no? El estado donde Giovanna está ahora mismo, ¿no? Este es más o menos el área donde se ubica la obra de Guimarães Rosa, muy lejos, de hecho, de los sertões de los estados del noroeste brasileño que están aquí, donde cuando hablamos de sertão en Brasil, por lo general, ahora y sobre todo a lo largo del siglo XX nos referimos a esta región, pero Guimarães Rosa la recuperó para tratar de esta región aquí más al sur. Entonces, la obra de Guimarães Rosa da estos contornos vívidos y esa profusión inagotable que está asociada a él en Grande Sertão Veredas. En ese sentido, las obras de Guimarães Rosa reconfiguran el sertão de Minas Gerais dentro de lo que Jacques Rancière ha llamado la distribución de lo sensible. La literatura haría entonces política como literatura en la medida en que, al estar, y yo cito, involucrada en esta participación de lo visible y lo decible, fin de cita, permite la aparición de algunos datos específicos en el ámbito común de la experiencia. Quiero proponer así que al visibilizar esta región dentro de este espacio canónico de la literatura brasileña, Guimarães Rosa da espacio para una subjetificación política del sertão de Minas Gerais, que se entrelaza con el prestigio de esta obra en el mercado literario mundial y que ha contribuido decisivamente a la reconfiguración del sertão de Minas Gerais como una región de contornos universales. Sin embargo, la percepción de una universalidad del sertão depende de la visibilidad y el mantenimiento de las características específicas de esa región para existir. Es decir, el espacio de inmensidad y profusión que ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos estas veredas, ¿no? Que son estos espacios con estos lagos, y aquí están las palmeras, que son los buritis, ¿no? Que está muy presente en la obra de Guimarães Rosa. Entonces, este espacio de inmensidad y profusión, con sus ríos, palmeras, granjas, ganados y senderos, necesita seguir visible como tal para mantener visible esta universalidad percibida, ¿no? O anunciada de los paisajes rosianos. Pero ¿cómo mantener esta condición de un espacio como el sertão, que, como señaló Espíndola, está construido para extinguirse? Desde la publicación de la novela en los años 50, se han producido algunas transformaciones importantes. Aquí tenemos otra imagen del sertão en la temporada de sequía. Pero tenemos transformaciones en esta área del cerrado, por ejemplo, los monocultivos de soja, de naranja, aquí ustedes pueden ver de eucalipto, también la construcción de la presa de Tres Marías, el crecimiento de ciudades como Januária, Corinto, Curvelo, Pirapora, y la llegada de migrantes del sur del país para una parte llamada Liso do Sussuarão, como topónimo de la novela, que ahora se conoce como Chapada Gaúcha, y todos han jugado un papel decisivo en la remodelación del paisaje del noroeste de Minas Gerais. Con eso, yo paso a estas dos iniciativas que buscan volver, que buscan imitar este paisaje ficcional dentro de este contexto de transformación. Y voy a hablar primero del circuito turístico Guimarães Rosa, que es parte de modalidades de turismo literario en torno a la obra de Guimarães Rosa,
que se vienen desarrollando en la región desde la fundación de la Casa Museo de Guimarães Rosa en 1974. En operación desde 2003 y popularizado especialmente durante las celebraciones de los 50 años de Grande Sertão Veredas en 2006, el circuito reúne varios pueblos de la región en un esfuerzo conjunto para aumentar el turismo literario en este área. Además de ofrecer información, mapa, rutas para los turistas inspirados en la obra de Rosa, el circuito apoya y divulga eventos y grupos relacionados con Guimarães Rosa. En su esfuerzo constante para cambiar la percepción literaria de la geografía de la región, quizás el desafío más grande para el circuito entonces sea el de hacer con que la geografía y el paisaje rosianos coexistan con estas transformaciones ambientales que la región ha vivido durante décadas. Es decir, el problema parece ser el necesario ajuste que deben realizar los ojos del turista para ver el sertão de Guimarães Rosa imitado en el perímetro del circuito, en contraste con paisajes como este de eucalipto, soja, etc. Un indicador revelador de estas tensiones comienza ya con el mapa del circuito, que es entregado a los viajeros y está disponible en su sitio web. Ustedes lo pueden ver aquí. Es una mezcla de topónimos inexistentes en la época, como Presidente Juscelino. Aquí, topónimos imaginarios, Liso do Sussuarão, y con lugares presentes tanto en los reinos literario como referencial. Y el mapa identifica de manera útil las áreas geográficas donde Grande Sertão Veredas y Corpo de Baile se ambientan, dando a los viajeros algunos puntos de referencia. También muestra estos dibujos de cabezas de vaca a lo largo del camino recorrido por el autor en su viaje en 1952, que fue muy importante para la composición de estas obras. Dispersos por el mapa, varios árboles de buritis, aquí ustedes los pueden ver, por aquí también, evocan el estilo del artista visual Poti en los dibujos que realizó para la portada de la segunda edición de la novela. De hecho, todavía hay muchos buritis en la región. Si ustedes van ahí, van a ver, así como grandes áreas dedicadas al ganado. Lo que el turista no puede ignorar son las plantaciones de soja, eucalipto y naranja mencionadas anteriormente, que son curiosamente omitidas del mapa del circuito y de las informaciones en su sitio web. No es que el circuito pretendiera recrear la realidad del sertão de manera independiente, como una hiperrealidad en el sentido en que Humberto Eco entendería la obsesión, por ejemplo, de Estados Unidos por la creación como yo cito, una copia real de la realidad que se representa. Fin de cita. En cambio, lo que propone el circuito sería más bien una voluntad del viajero de ignorar los elementos del sertão de hoy que no se encajan en el universo rosiano. Al enfatizar los aspectos que quedan, el circuito propone el desarrollo de una mirada sesgada donde se mantendrían elementos percibidos como rosianos o tradicionales, mientras que los signos de degradación ambiental y cambio cultural serían descartados e ignorados. Y ahora paso a la parte final de mi presentación, que es el Parque Nacional Grande Sertão Veredas, que fue creado en 1989 en medio de la redemocratización del país, tras años de décadas de dictadura militar, pocos meses después que la actual Constitución de Brasil entrara en vigencia. La misión peculiar de este parque es la de emular un paisaje presente en una narrativa de ficción. Un objetivo que se expresa no solo en su nombre, sino que se repite en documentos oficiales e informes. Uno de los más emblemáticos de estos documentos es el Plan de Manejo, que fue producido en 2003 y trae informaciones detalladas sobre la historia y características geofísicas de la región, su flora y fauna y las direcciones para el futuro del parque. Las frecuentes menciones al Guimarães Rosa y su trabajo en el plan de manejo son reveladoras del rol que tuvo en el inicio y desarrollo del parque, en un documento que es un documento técnico, ¿no? El informe señala, por ejemplo, y yo cito, que toda esta región está ampliamente citada en la obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, y que el escenario de la novela
es el noroeste de Minas Gerais y más específicamente las sabanas de las márgenes derecha y izquierda del río São Francisco, cuyas tipologías se encuentran casi en su totalidad conservadas en el Parque Nacional. Fin de cita. A pesar de esta mirada atenta a los pasados referenciales y ficcionales de la región, la categoría bajo la cual se clasifica el Parque Nacional, que es la Unidad de Conservación, impide la existencia de poblaciones locales que viven locales en el área del parque. La remoción de estas poblaciones es solo un episodio reciente en una serie de restricciones en el acceso a la tierra vivido desde la década de 1970 por la población local, también conocida como veredeiros, como lo ha demostrado Geraldo Inácio Martins. El largo proceso detrás del establecimiento del parque y el destino de los veredeiros subraya la relación conflictiva de las poblaciones locales y las áreas de conservación desde el inicio de los parques nacionales. Por un lado, el Parque Nacional Grande Sertão Veredas tiene este objetivo de recuperar las características físicas de la región en la época de Guimarães Rosa, anteriores a los cambios que se vienen produciendo desde la inauguración de Brasilia y sobre todo desde la llegada del monocultivo de la región en los años 70. Por otro, parques nacionales son espacios por excelencia sin habitantes humanos. Como tal, este parque tiene como objetivo recrear un paisaje original que en realidad tiene dos orígenes contrastantes. La primera es un tiempo antes de que el área comenzara a ser modelada por la actividad humana, y el segundo es el tiempo de la obra de Guimarães Rosa. Atrapada entre estos dos objetivos, la presencia de los veredeiros muestra lo problemático que es imitar un paisaje ficcional marcado por la presencia humana, aunque sea una presencia escasa, con el concepto mismo de parque nacional. Es curioso en este sentido que el plan de manejo dedique una atención significativa a las culturas locales, mientras narra el proceso mismo de su remoción del área del parque. Entonces, para concluir, los dos proyectos que expuse aquí demuestran cómo la ficción de Guimarães Rosa establece los parámetros de la realidad para las áreas reales que le corresponden. Es la realidad la que debe ajustarse a nuestra idea de lo que son los sertões, y no al revés. De hecho, para la mayoría de la población que lee Guimarães Rosa o participa de esta imaginación más amplia a través de imágenes, películas, etc., esta es la forma en que esta región es y debe ser vista, como una región vasta, rural, tradicional, etc. Si bien los numerosos cambios que ha estado enfrentando la región deberían poner en peligro esta reconstrucción mimética del sertão rosiano en la región geográfica real, la existencia, la existencia de proyectos, viajes y otras iniciativas reales atestigua la resiliencia que ha estado mostrando el paisaje rosiano. Muchas gracias. Gracias, Victoria, por tu presentación. La verdad también muy interesante. Hay esos circuitos, ¿no? Yo que viví en Belo Horizonte no pude, al final no me hice el tiempo como para adentrarme en ese universo rosariano, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad. Y a mí lo que me impresionó mucho ahí, bueno, viviendo en Belo Horizonte fue la actualidad que tiene esa novela, ¿no? La literatura, toda la obra de Guimarães, pero específicamente ese libro, ¿no? Cómo se sigue hablando de él, se lo sigue, bueno, haciendo versiones, hay una versión de historieta, ¿no? Cuadriños, también así de esa novela, y eso la verdad me parece como muy impresionante. Y también me estaba acordando que Giovanna, cuando mencionaba la obra Tercera Margem do Rio, a música do Caetano, né? Inspirada que también es muy linda esa música. Bueno, entonces, quien quiera preguntar, ahí quien se anime bueno, a hablar o a escribir, sea en portugués o en español, le podemos traducir ahí a Giovanna. Así que bueno, los invito ahí
a que se animen a hacer bueno, un ida y vuelta ahora. Parece que no hay ninguna pregunta, ningún comentario, también puede ser un comentario también. Soy Cita. Ah, Puse ahí sí, primero felicitaciones y después me gustaría preguntar. Es más sencillo creo que hablar que escribir. ¿Puedo formularla? dale, sí. Mientras siguen apareciendo otras preguntas, otros comentarios y reflexiones. Bueno, en principio agradecerles y felicitarlas a Giovanna y a Victoria por sus presentaciones, sumamente interesantes y estimulantes para pensar otros temas también, otros objetos, ¿no? Y además fue muy interesante, muy lindo también ver cómo se cruzaban sus miradas. En realidad tengo dos preguntas, pero también son dos preguntas abiertas, creo que más reflexiones. En el caso de Giovanna, me quedé pensando, ella decía que tenía una pregunta que orientaba su postdoc, que era esta de si es posible desterritorializar el certado, ¿no? Retirarlo del lugar geográfico. Y ahí me surgían al respecto de eso dos cuestiones, escuchando su presentación. Por un lado, es este par, esta tensión que algunos autores plantean entre desterritorialización y reterritorialización. Digo, algo que deja de ser es porque es otra cosa. Entonces me preguntaba justamente qué reterritorializaciones tiene Town en otros lugares, en otras experiencias de vida. ¿Con qué otros elementos se llenan y redefinen a Town? Y de modo también particular, pensando en Giovanna como viajante, eh, si sus propios viajes, su estancia en Buenos Aires, su estancia en Lisboa, le hicieron producir otro Town, otra percepción del Town. Esto para Giovanna. Y después con Victoria me quedé pensando mucho en la idea de ficción, ¿no? Eh, no he leído, lamentablemente, la obra de Guimarães de Rosa, pero pensándola como ficción, un poco tu planteo fue que otras ficciones se van generando inspiradas, ¿no? En la obra de Guimarães. Digo otras ficciones pensando en el que el circuito turístico y el Parque Nacional en algún sentido también son ficciones, en el sentido de que son recreaciones, ¿no? En cierto sentido instrumentalizadas, ¿no? Porque hay una instrumentalización de cierto imaginario para el turismo, eh, para la conservación, ¿no? En el caso del Parque Nacional. Y entonces, nada, es más una invitación o para seguir, me gustaría conocer tus reflexiones sobre esta relación entre la ficción y la realidad. Que digo que en parte de lo que decías había como un posicionarse en esto está produciendo otra cosa, otra ficción. También son realidades, están produciendo materialidades, están produciendo imágenes reales, ¿no? Entonces, por ahí, si puedes ampliar tu reflexión a partir de esto entre ficción y realidad. Gracias, y un placer escucharlas nuevamente. Hay allí otras personas, ¿no? Que quieren hacer comentarios, Verónica, Silvana, Blien. No sé si bueno, quieren responder ese y después volvemos ahí con Verónica o como quieran. Como quieran. Bueno, Por entonces, ahí, bueno, como Vero, estamos ahí, medio justas de tiempo, por ahí se podría hacer una ronda de preguntas y después ellas pueden recoger y dale. responder, ¿no? Ok, dale, hacemos así. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Primero agradecerles tanto a Giovanna como a Victoria las presentaciones y me quedé muy impactada cómo a través de distintos corpus hay un diálogo muy interesante como en los caminos, ¿no? De cómo una categoría, en este caso geográfica, que sería el Sertown, hace ese movimiento
de ser algo exterior a algo interior y volver a ser exteriorizado, ¿no? No sé si lo puedo explicar bien, pero primero, esto que planteó Victoria y en parte también Giovanna, de el sertán como una invención, ¿no? Una invención del siglo XIX y del siglo XX que en tanto invención geopolítica, ¿no? Se vuelve también una invención literaria y eso pasa a otros productos culturales como las imágenes que nos presentaban ambas. Eh, pero se va borrando esa construcción, ese carácter ficcional de esa categoría, ¿no? De esa invención. Y pensaba en paisajes, por ejemplo, como la Patagonia, que tenemos en Argentina, y que también que van tornándose, son construcciones, pero van tornándose como naturalizaciones, como paisajes dados, y nuestro imaginario de esos paisajes se va basando, se va anclando más cada vez en esa representación exterior, y entonces por eso me pareció muy interesante el movimiento que plantean las dos, desde distintos caminos nos están mostrando esos procesos de construcción de, eh, de los lugares, de los paisajes, de las regiones, y vaciamiento en esa construcción de esa relación más corporal, más íntima, más personal que hacemos de los lugares, de las regiones y de los paisajes. Entonces, agradecerles cómo me parece que es una riqueza y una contribución importantísima para nosotros como geógrafos pensar esos caminos de exterior-interior y de exterior nuevamente, como nos mostraba Victoria en estas materializaciones de un paisaje ficcional, ¿no? Entonces, no es una pregunta, sino es un agradecimiento a mostrarnos otros caminos metodológicos, otros corpus, para pensar estas categorías que en la geografía tenemos tan ancladas en elementos materiales y físicos, ¿no? Borrando sus procesos de producción. Eso. Gracias, Verónica. Yo quisiera Ahí hacer, Silvana, sí, sí, adelante. trato de hacerlo lo más breve que puedo. A Victoria, bueno, primero agradecerles porque una belleza, ¿no? Lo que han expuesto, no solo por la investigación, sino por lo afectivo, me parece que toca aquí. Cuando hablaba Victoria, yo recordaba el parque que se realizó durante la dictadura en Canudos, donde se crea una represa que finalmente, digamos, inunda el lugar, que había sido árido y que ahora pasa a ser seco, de manera que tapa, que vela ese conflicto, ¿no? De Canudos. Y transformó esa zona del Sertao. Entonces, este parque que te refieres ahora respecto de veredas, y un poco en la misma línea de la intervención de Cita, este parque, hasta qué punto, digamos, que trae la ficción de Guimarães Rosa, ¿no? Hasta qué punto no transforma también el presente de esa región de Minas, lo cambia, ¿no? No sé. Y la otra pregunta para Giovanna es que no entendí en tu exposición qué son las oficinas. Pero bueno, más allá de eso, me impresionó la recuperación de lo íntimo, del afecto, como una historia de imágenes individual que presentás.
pero que es a la vez colectiva, me parece. Quisiera saber en qué espacio, o sea, en qué lugar de tu investigación estás teniendo esa idea de recuperar lo colectivo a partir de lo individual, de las vivencias individuales. Creo que obviamente eso está, pero me gustaría saber cómo lo pensaste vos. Es todo. Gracias. Estás muteado, Agustín. Si Giovanna y Victoria quisieran responder, vamos lá. Ok, pero creo que Azucena tiene una pregunta también, ¿no? Dijiste en el chat. Sí, por ahí sí, si quieren, podemos hacer una segunda ronda, si quieren, para no confundirlas, y después tomamos una segunda ronda y Começo eu ou quer começar, Vitória? Sí. Bom, eu queria agradecer, né, pelos comentários, pelas perguntas. Foi um pouco difícil pensar o que eu ia trazer para vocês, assim, porque eu acho que foram tantas coisas estudadas no pós-doc e eu acabei fazendo vários trabalhos e o que eu escolhi trazer foi esse que eu acho que ele dá essa dimensão que talvez seja uma geografia afetiva, que faz um mapa, né, afetivo de vários movimentos, né, de várias paradas, de vários pensamentos, e que vai constituindo, então, uma geografia desse trabalho que quer desterritorializar aquilo que é muito dado, como um conceito geográfico, que é o sertão, um sertão que está localizado num determinado lugar da região tal do Brasil, e tentar deslocar isso, né? Desterritorializar isso para alguma outra coisa. E aí, então, é claro que ao desterritorializar, vamos reterritorializando de outras formas, né? Então, eu acabei reterritorializando esse sertão em muitos lugares e de muitas formas e em vários pensamentos, né? Então, acho que é isso mesmo. E o que muda, né, com todas essas andanças e com esse olhar, né? E eu achei ótimo porque a Vitória trouxe a frase do Guimarães Rosa que desencadeia esse pensamento, que é: se o sertão está em mim, eu levo comigo para todos os lugares e eu começo a vê-lo em todos os lugares também, né? Então, Guimarães Rosa, na época que escreveu Grande Sertão Veredas, era vice-cônsul brasileiro, né? E ele morava em Hamburgo. Então, ele estava lá, ele vem para o Brasil para poder fazer essa viagem e começar a pensar no Grande Sertão Veredas, mas ele não deixa de ver esse sertão lá onde ele está também, né? Vivendo naquele momento tão complicado da Alemanha, né? Vivendo o nazismo, num consulado, né, brasileiro, recebendo milhares de judeus que pediam asilo, né, no Brasil. Então, o sertão, como categoria geográfica, talvez esteja mais localizado, mas como uma categoria literária, ele tem uma profusão daí de coisas, né? Tanto podemos situar, porque o livro Grande Sertão Veredas nos dá muitas pistas geográficas, assim como ele também extrapola isso e começa a pensar numa quantidade enorme de possibilidades de pensar essa palavra de outras formas, transformando essa categoria numa categoria afetiva, como um sentimento, né? Quando ele diz que o sertão é dentro da gente, né?
Então, o que mudou foi que aquelas imagens de sertão tão recorrentes, né, nos livros didáticos, nas novelas, nos filmes, né, em tantos lugares, elas já não me servem mais para poder pensar o sertão, né? O sertão é muito mais do que isso. E a partir dessa mudança de olhar, eu também consigo trabalhar agora com os meus alunos e com outras pessoas de que as coisas não são aquilo que a gente vê, porque recorrentemente a gente vê as mesmas coisas. É preciso olhar mais, né? E andar mais e ver mais do mundo para que a gente não se contente só com as imagens mais repetidas e que acabam se tornando mais do mesmo, um lugar comum, né? Querendo fixar as coisas, né? Então a ideia foi tentar tirar essa fixidez da imagem, né? E aí, tentando responder a pergunta da Silvana, tem uma dimensão muito interior mesmo, né? Desse trabalho que eu apresentei para vocês, porque acho que é um movimento, né? Um movimento de que tem muita coisa fora, muita coisa externa, muita produção que foi coletiva, no caso das oficinas que são taller, né? Não sei se é assim que pronuncia em espanhol, talleres, isso são taller, bom. Em que as pessoas eram convidadas a produzir imagens, então tem um trabalho coletivo de produção de imagens, mas essas imagens depois elas ficaram muito tempo comigo e eu é que fiquei pensando sobre elas e contrapondo com o que eu via nos livros, na internet, nas exposições sobre sertão, né? E aí tem essa dimensão, então, que começa a ficar mais interior de como que eu penso com elas, né? Então, tem uma produção que é coletiva, da produção de imagens feitas por diferentes pessoas nesses taller, e depois tem uma relação muito individual que eu começo a estabelecer com essas produções fotográficas, porque daí são interpretações minhas e uma certa ficcionalização que eu acabo fazendo a partir dessas imagens também, né? E talvez a dimensão coletiva que volta depois disso é a partir das colagens, porque daí pega todas essas imagens de novo e pessoas produzem outra coisa. E aí, então, a gente, de novo, né, desterritorializa aquilo que já estava fixado numa imagem e reterritorializa em outra imagem, com outros elementos e fragmentos diversos, né? Então, é quase como uma brincadeira, né? Que vai retirando, fixando, retira de novo, fixa de novo, de outras formas. E o pensamento que vai sendo provocado por essas imagens e que vai criando textos, né? Bom, eu não sei se eu respondi. E obrigada, Verônica, pelo seu comentário, né? Tão carinhoso e acho que é isso mesmo. O sertão foi uma invenção, né? A palavra sertão é uma invenção para um lugar, e ela continua sendo inventada, né? Depois inventa politicamente, inventa literariamente, e acho que a ideia é que a gente continue inventando outros sertões. Gracias, muchas gracias por las preguntas. Mucho que discutir, ¿no? Y también con lo que dijo Giovanna. Sí, creo que además de la pregunta de cómo desterritorializar el sertón, tenemos la pregunta complementar, que es cómo reterritorializar este término, ¿no? Porque si vamos, por ejemplo,
a los orígenes del uso del término sertão en un sentido marítimo, por ejemplo, en las crónicas coloniales portuguesas, ya antes de la llegada de los portugueses a Brasil, todavía en la colonización del norte de África en el siglo XV, por ejemplo, el término sertão ya es utilizado todo el tiempo, muy frecuente, y utilizado básicamente como lo que está lejos de la costa, lo que casi siempre coincide con lo que está lejos del área de influencia política y económica portuguesa. O sea, aquello que está más allá de la frontera de la colonización. Y el término sigue siendo utilizado no solo en territorio brasileño, sino que también en la colonización portuguesa, en África y Asia. O sea, es un término extremadamente relacional que no tiene una ubicación geográfica muy específica hasta sobre todo el siglo XX, ¿no? Cuando empieza a ser más asociado con el interior de los estados del nordeste de Brasil. Pero aún así, el término sertão sigue siendo utilizado en muchos otros territorios no urbanizados, e incluso, por ejemplo, los suburbios de Río de Janeiro, o sea, la segunda ciudad más grande de Brasil, eran llamados sertão carioca hasta más o menos los años 70, 80. O sea, es un término que su propia estabilización geográfica es un proceso extremadamente complejo y que nunca llega a completarse. Y en ese sentido, lo que hace Guimarães Rosa es, y que es como una de sus intuiciones más brillantes, es la de recuperar toda esa maleabilidad del término que viene desde sus orígenes en la literatura colonial, para pensar, pues, si el sertão está en todas partes, puede estar dentro de nosotros también. Y a partir de ahí, esa absorción del término sertão y de toda esta imaginación del sertão por una literatura con este tono existencial y metafísico, nos abre la puerta para pensar este sertão que puede estar en toda parte, ¿no? Este sertão interior, con esta dimensión que es existencial, pero que también es mística y metafísica, y que, por supuesto, Guimarães Rosa no la inventó completamente. Está un poquito presente en literaturas sobre el sertão de inicios del siglo XX, por ejemplo, en autores como Afonso Arinos, Hugo de Carvalho Ramos, pero de una manera muy incipiente. Es Guimarães Rosa, de hecho, el autor que entiende la manera como ampliar el alcance de este término para hacerlo algo como para aprovechar en esta otra escala, ¿no? La maleabilidad geográfica que el termo ya llevaba siglos, ¿no?, teniendo. Sí, y en este sentido es un término fascinante y muy único, yo creo, en la historia de la lengua portuguesa misma, ¿no? Y pasando a otras preguntas, sí, en Canudos, por ejemplo, sí, es interesante la construcción de la represa de Canudos como una manera de borrar la memoria, ¿no? Y a veces en periodos de sequía las aguas bajan y podemos ver las ruinas de la iglesia de Canudos, que era una iglesia muy, muy grande, muy imponente para el periodo, considerando sobre todo los recursos que tenían los habitantes de Canudos en aquel entonces, ¿no?, a fines del siglo XIX. Y también la permanencia de sobrevivientes de la guerra en el espacio, en el área de Canudos, la construcción de otros Canudos en la primera mitad del siglo XX, que siguió siendo un punto de incomodidad para los gobiernos federales, porque Canudos permaneció como una utopía política, ¿no?, también durante la dictadura militar y después con la redemocratización, la adaptación fílmica de Canudos. O sea, Canudos se convirtió en una especie de manera de una forma exemplar de resistencia popular a la imposición autoritaria, ¿no?, del gobierno federal. Pero aunque se haya convertido en una utopía política, Canudos nunca llegó a ser una utopía geográfica, en la manera en que Guimarães Rosa trató de crear este término, y lo logró en gran medida, ¿no?, porque el sertão de Guimarães Rosa se convirtió en este espacio tan especial, este espacio de contornos universales, este espacio de gran profusión de plantas, de animales, de una dimensión afectiva que sigue muy vívida, muy presente, como lo ha demostrado Giovanna, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el Parque Nacional trata sobre todo de aprovechar
esta dimensión afectiva, en una utopía geográfica que sería lo que propondría la obra de Guimarães Rosa, pero lo hace de una manera, y volviendo a la otra pregunta, muy instrumentalizada, por supuesto, o sea, no es simplemente que ellos quisieran recrear la obra de Guimarães Rosa, había también la necesidad de preservar el encuentro de los ríos Pardo y Carinhanha, ¿no? que están ahora en el área del parque y que se estaban eh, poluindo y perdiendo agua durante el crecimiento del monocultivo en la segunda mitad del siglo XX. O sea, esa es la razón pragmática para la construcción del parque, ¿no? Y muy interesantemente, la población que fue removida del parque, muchos de ellos fueron para una otra área cercana al Parque Formoso, pero que tiene mucho menos agua. Y este es uno de los grandes problemas para la población, que el acceso a los ríos, ¿no? Que ahora están en el área del parque, ellos ya no lo tienen. Es interesante ver cómo este uso de tanto la escasez de la agua, en el caso de los habitantes, de los antiguos habitantes del Parque Nacional Grande Sertão Veredas, como el exceso del agua, como en la construcción de represas para el borramiento de memorias políticas, son los dos casos dinámicas, ¿no? de afirmación de autoridad política. O sea, hay en definitiva una instrumentalización del imaginario de Guimarães Rosa para la construcción y para el mantenimiento de estos proyectos, así como otros que yo analizo también en mi libro, como el proyecto Manuelzão, y que muchas veces, como usan de una manera extremadamente selectiva este imaginario rosiano. Por ejemplo, en el circuito turístico no hay mención a aspectos muy cruciales de la novela, como el hecho de que es una narrativa de guerra, ¿no? Es una narrativa de cangazo, de banditismo, de bandolerismo, ¿no? Y también es una narrativa homoerótica. El homoeroticismo está prácticamente ausente de este imaginario muy tradicional, ¿no? Muy rural, que trata de recrear estas dimensiones más no polémicas, ¿no? De la obra de Guimarães Rosa. O sea, no estamos hablando aquí tanto de una utilización de todo el potencial imaginario, estético, ¿no? Y de todas las cuestiones que nos trae la obra, sino que de una manera de, hasta cierto punto, domesticarla para objetivos comerciales y conservacionistas muy específicos, ¿no? Y en ese sentido también podemos pensar de manera más amplia en el caso de los parques nacionales, que como yo trato de mostrar en mi libro, traen estas operaciones de ficcionalización, o sea, esta capacidad de imaginar un determinado territorio de la manera como él habría sido antes de la ocupación humana, que muchas veces significa en realidad antes de la ocupación europea blanca, ¿no? O sea, la propia idea de unidades de conservación está muy baseada en esta capacidad de imaginación, y lo que yo trato de mostrar en mi libro es exactamente que la ficción, sobre todo estas novelas muy canónicas que han generado maneras de visualizar estos espacios, puede servir como templates, o sea, como formas, ¿no? O como maneras de ver estos espacios que en muchas situaciones van lado a lado con los propios propósitos de la creación de unidades de conservación. Bueno, no sé si ahí, Azucena, querés como introducir tu pregunta y tenemos otra pregunta de Gabriela también. Esas dos preguntas sería para cerrar. Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias a las dos por unas presentaciones muy estimulantes y que abren un montón de espacios para discutir. Bueno, tenía varios comentarios, puedo hacer intentar formularlas como preguntas. Para Giovanna, pensaba, bueno, me pareció un tan interesante el proyecto con las imágenes y los talleres y cómo las imágenes van hilando, bueno, en mi visión, ¿no? Una visión del sertão que se desdoble, que desafía de alguna manera la visión del sertão como sequía, como muerte,
porque, bueno, hilan imágenes verdes y marrones, y están las abuelas. Como creo que Victoria habló de una visión geográfica, una utopía geográfica y también como una utopía afectiva, y me preguntaba cómo leer entonces esa visión en tensión con la distopía medioambiental contemporánea, ¿no? Toda la cuestión de los monocultivos, la soja, la deforestación de estos lugares, la sequía, cómo todo ese imaginario de vida que por lo menos en mi impresión mostraban las imágenes que nos mostraste, tensionan con esa otra, la realidad distópica de nuestra contemporaneidad medioambiental, ¿no? Y para Victoria pensaba, creo que respondiste, bueno, creo que discutiste un poco esto ahora cuando respondías la última pregunta, pero me preguntaba hasta qué punto este circuito natural y el Parque Nacional, que también, desde mi punto de vista, los parques nacionales también entran en un proyecto de construcción de nación, ¿no? De una identidad nacional y la literatura en esto, bueno, por lo menos en Latinoamérica tiene una función utilitaria y también específica, como también ha sido en la cuestión de la Patagonia, ¿no? Entonces me preguntaba cómo leer o cómo leerías, cómo lees vos esta creación de parques nacionales, la idea de nación, también con respecto a las distopías medioambientales contemporáneas, ¿no? Porque es una idea de conservación, de preservación medioambiental, pero también de una preservación de cierta identidad y cómo entender esto con respecto a las cuestiones ecológicas contemporáneas. Y creo que comentaste un poco esto, ¿no? De los desplazamientos que se hacen para formar los parques nacionales, ¿no? de la población local. Pero bueno, esas eran las dos preguntas que tenía. Y gracias por presentaciones. Y creo que hay una pregunta más, no sé si la querés tomar, Agustín. Sí, aprovecho para, como, no sé si Gabriela quiere decirla o se las digo yo. Bueno, la digo yo entonces. Para Victoria es la pregunta. Dice, ¿puede pensarse a la propuesta turística como una forma de memoria respecto de un sertón que ya no está? ¿Y qué versión del sertón propone la ruta turística? Con eso ya. Bom, eu não sei se eu entendi tão bem, Açucena, mas quando você fala da distopia, né, entre o que a Vitória nos mostra, né, das plantações de monocultura, né, no sertão mineiro, e as imagens que foram produzidas nas oficinas que eu fiz e nas imagens que eu também produzi, né, e eu fico pensando que a gente não vê essas imagens da monocultura. Dificilmente, se você fizer uma pesquisa sobre o sertão mineiro, vai aparecer esse tipo de imagem. Quase sempre a gente não vê também o sertão mineiro nos produtos culturais, né? A não ser os filmes que foram feitos a partir da obra do Guimarães, que é quase toda foi para o cinema, né? Mas também são filmes que foram feitos há mais tempo e as imagens são todas muito parecidas com as imagens que a Vitória mostrou para nós. Então, aqueles oásis, né, no meio do sertão, os buritis, as pastagens, né? A gente quase não vê aquelas imagens que eu mostrei no início também, mas a gente não vê essas monoculturas. E aí é interessante isso de como que o nosso olhar sobre o sertão e o nosso pensamento sobre o sertão tem muito a ver com o tipo de produto cultural imagético que nós consumimos, né?
porque se essas imagens não aparecem muito, é quase como se a gente nunca iria atrelar sertão a essa monocultura, né? Como eu passo algumas vezes por esses caminhos, eu vejo que tem muitas coisas diferentes do que eu vejo no sertão. E também o sertão brasileiro, que aparece tanto para o brasileiro quanto para as outras pessoas, quase também não é o sertão mineiro, é o sertão nordestino, né? Então, esse imaginário de sertão quase sempre é o sertão localizado mais na região nordeste do país e menos, né, no sertão mineiro. Quando eu organizava as oficinas, as pessoas primeiro me perguntavam assim, mas tem sertão em Minas Gerais? Então, eu não sei se eu respondi, mas acho que era isso que eu poderia comentar. Gracias a Susana y Gabriela. De hecho, sus preguntas se cruzan de una manera muy interesante porque, y también respecto a lo que Giovanna dijo ahora, que sí, es verdad que si nosotros vamos al sertão de Minas Gerais y les preguntamos a las personas que ahí viven, aquí es el sertão, aquí está el sertão, ¿dónde está el sertão? Ellos no van a decir, sí, aquí está el sertão. O sea, ya no es un término que se utiliza de una manera corriente, cotidiana, no es un término que está cada vez más atrayado a esa dimensión cultural y afectiva del sertão, ¿no? Yo no sé si esto pasaría también en el nordeste, perdón. No he hecho esa investigación, todavía no sé si alguien la ha hecho. A lo mejor es distinto, pero en el caso específico del noroeste de Minas Gerais, la gente no dice que aquí es el sertón, con excepción de los momentos en los cuales quieren decir, sí, porque aquí es el sertón de Guimarães Rosa, ¿no? O sea, cuando hay todo ese intento de ubicar esta región como la región literaria de Guimarães Rosa, ¿no? Y tiene sentido, Giovanna, que se busca sertão en Minas Gerais, en Google no vas a ver estas monoculturas, porque de hecho, y volviendo a la pregunta de Gabriela, el sertão es también un paisaje que va poco a poco extinguiéndose, ¿no? No solo por la urbanización, sino que también por la manera en la cual él va como poco a poco atrayéndose cada vez más a estas iniciativas turísticas, a las áreas de conservación ambiental, que si vamos a ver son áreas muy pequeñas en relación al monocultivo de soya, de eucalipto, de naranja, de todo eso, ¿no? Que ahora domina el paisaje del cerrado, ¿no? Y de hecho, y ahora volviendo otra vez a la pregunta de Azucena, si pensamos en estos proyectos de construcción nacional, es interesante ver cómo las dos maneras de visualizar la relación entre el sertão del cerrado y la nación se complementan de una manera muy problemática, porque de un lado tenemos esta promoción del sertão como un espacio histórico, ¿no? De construcción nacional en el cual es reforzado por la creación del Parque Nacional, por supuesto, y parques nacionales son también afirmación de grandeza nacional, ¿no? Y esto ya está presente desde la creación del primer Parque Nacional en Estados Unidos, Yellowstone, en 1873. Pero a la vez hay este otro proyecto de construcción del país, ¿no? Entre comillas, por supuesto, que está basado en el agronegocio, ¿no? Y sobre todo en la soya, que está creciendo de una manera asustadora en el Cerrado, ya creció muy dominante en el Cerrado, en el centro-oeste del país, y ahora sigue avanzando en la región amazónica, y que desde los años de 2010, fines de los años 2000, ha empezado una campaña de promover una imagen positiva, ¿no? Del agronegocio. Y esto ha pasado en los gobiernos de Lula, de Dilma Rousseff, y sigue ahora, o sea, la promoción del Día del Agricultor, que la tuvimos hace poco tiempo, la creación de campañas como había una, el agro es agrotop, algo así, agrostop. O sea, maneras de pensar el desarrollo del país como basados en este monocultivo exportador, ¿no? Que por supuesto no tiene
casi ninguna preocupación medioambiental, muy por el contrario, ¿no? O sea, están muy involucrados en la creación, la aprobación de una serie de agrotóxicos que son prohibidos en una gran parte del mundo, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de dos proyectos de visualización de lo nacional que coexisten, aunque de una manera casi independiente. De un lado, esta visión muy capitalocénica, ¿no? Y también que tiene esa herencia del desarrollismo que ha estado muy presente en las políticas económicas y medioambientales de Brasil a lo largo del siglo XX, que es el desarrollismo en otras partes de América Latina, por supuesto, ¿no? Y de otro lado, esa mirada más histórica y afectiva que se basa más en estos términos que hoy día tienen una vigencia más bien cultural, como es el caso del sertón. Bueno, ahí en nombre de todo el grupo, ahí les agradezco una vez más ahí las presentaciones, las respuestas. Ahí, y bueno, y no me quiero ir sin invitarlos para el próximo, ¿no? Charla que va a ser en agosto, el 26 de agosto, ¿no? El último jueves. Y el tema va a ser la carretera austral, elementos para pensar los ensamblajes técnico-ambientales. Y el encargado de esa charla va a ser Santiago Urrutia Rebeco, doctor también de la casa. Así que bueno, ya les dejo la invitación, después le va a llegar, bueno, así el afiche con la divulgación y todo. Muy buenas noches.